Hola, hola. En el tutorial de esta semana os voy a enseñar a hacer estos neceseres con la técnica de patchwork para que así podamos aprovechar todos esos retales que nos van sobrando de proyectos de costura. Como veis quedan monísimos y ya veréis que son súper fáciles de hacer. La verdad es que los neceseres nunca son muchos, ya que lo utilizamos y necesitamos muchísimo para llevar todas las cositas necesarias en ellos. Ya veréis que con esta medida de neceser caben bastantes cositas, ya que son de gran capacidad. Y sin más, vamos con el tutorial. Lo primero que haremos será el patrón, que simplemente, como veis, es un cuadrado de 10 por 10 centímetros. Y cuando lo tengamos pasaremos a cortar todos los cuadraditos de los retales de las telas que tengamos. Para hacer un neceser necesitamos 20 cuadrados. Como veis, yo tenía bastantes retales y voy a hacer dos neceseres a la vez, entonces recortaré 40 cuadraditos. Y ahora viene la parte más guay, que como veis es combinar cada cuadradito colocándolo con la combinación de cada cuadrado que más nos guste. Tenemos que colocar los cuadraditos de manera que quede como si fuese un rectángulo de 4 cuadrados de ancho por 5 cuadrados de alto, para que después cuando estén unidos formen el rectángulo y podamos cortar y crear nuestro neceser. En total tiene que quedar así de 20 cuadraditos. Como veis, yo voy a hacer dos neceseres, como os dije, entonces he hecho como si fuese dos rectángulos de 20 cuadraditos cada uno. En total son 40. Si vais a hacer simplemente uno, pues simplemente hacemos como si fuese un rectángulo de 4 cuadraditos por 5 cuadrados de alto. Y vamos a comenzar cosiendo la primera fila de la siguiente manera. Cogemos el primer cuadrado, lo montamos en el que le sigue y cosemos ese lateral, dejando siempre el mismo margen de costura, que en este caso, como siempre, pues será el margen de costura que trae nuestro prensatela, para que de esta manera después a la hora de unir cada unión de cada fila quede perfecta y no quede descuadrada, acordándonos siempre de rematar cada puntada tanto al inicio como al final muy bien. Y una vez que lo tengamos, vamos a hacer lo mismo con el siguiente cuadrado que le sigue en el otro lateral. Como veis, lo montamos enfrentando los derechos y le pasamos una puntada a ese lateral. Una vez hecho, abrimos este cuadrado y montaremos el último cuadrado enfrentando los derechos, pasándole la última puntada para así completar la primera fila. Y una vez hecho, echamos ese cuadrado hacia un lado y ya tendríamos completada la primera fila. Y así vamos a hacer y coser las siguientes 4 filas hasta tenerlas todas completadas. Y lo mismo haremos con el otro panel en el caso de que vayáis a hacer dos neceseres al igual que yo. Bien, y una vez que tengamos unida cada fila de 4 rectángulos, es muy importante plancharla muy bien, abriendo muy bien cada costura, como veis, con ayuda de la plancha, para que así queden bien abiertas y bien planchaditas, para que ahora cuando unamos cada fila sea muchísimo más fácil hacer coincidir cada unión. Como veis, yo ya tengo preparada cada fila bien planchadita, las volvemos a colocar tal y como las teníamos según nuestro dibujo y combinación, para que ahora pues nos sea muchísimo más fácil unir cada fila. Y una vez que la tengamos lista, vamos a enfrentar los derechos de la primera fila con la que le sigue, como veis, y vamos a ir sujetando con alfileres cada fila, cada lateral que corresponda, haciendo perfectamente coincidir cada costura. Esto es muy importante, hacer coincidir muy bien cada costura para que cada unión quede perfecta y no quede descuadrada. Y una vez que la tengamos bien sujeta, cada unión, le pasaremos una puntada con el mismo margen de costura de nuestro prensatelas. Aquí podéis ver cómo quedan esas dos primeras filas ya unidas. Ya veis que cada unión queda perfecta y una vez que cosamos cada fila, vamos a planchar muy bien esa costura, abriéndola muy bien con la plancha para que así quede cada unión bien planita y vayamos viendo que quedan perfectas. Esto siempre es muy importante en la técnica de patchwork, tener la plancha siempre cerquita para que así vayamos planchando cada costura y que queden bien abiertas y bien planitas. Y de la misma manera coseremos la siguiente fila enfrentando los derechos en el otro lateral. Hacemos perfectamente coincidir cada unión de cada costura, lo sujetamos con alfileres y le pasamos nuevamente una puntada al ancho de nuestro prensatelas, seguido planchándola muy bien para dejarla bien abierta.
Y una vez que lo tengamos, pues haremos lo mismo con cada fila. Como veis, yo ya la tengo completa hasta formar cada rectángulo. Acordaros de planchar muy bien y hacer coincidir muy bien cada costura. Y como os dije al principio, pues en mi caso voy a hacer 2 neceseres. Si simplemente vais a hacer uno, pues simplemente formaréis un rectángulo. Después vamos a entretelar cada pieza, pues en este caso yo como siempre con Foam, que ya sabéis que es mi estabilizador preferido. Como siempre en la descripción del vídeo os voy a dejar donde lo podéis encontrar, y si no pues también podéis utilizar fieltro duro. Y también yo siempre utilizo para entretelar y que sea muchísimo más fácil y rápido este spray adhesivo textil, que también en la descripción del vídeo os dejaré el enlace de donde lo podéis encontrar, y si no pues simplemente pasándole una puntada por todo el contorno a cada pieza, pues la dejaréis unida a lo que es el estabilizador que utilicéis. Ya veis que utilizar este spray es muy fácil. Pondremos un poquito de producto en la parte de atrás de lo que es la pieza y seguido la pegaremos al estabilizador que vayamos a utilizar con ayuda de las manos. Es muy fácil y rápido. Seguido pues recortaremos esta pieza por todo el contorno. Ya veis que Coco también ha querido ser partícipe de este tutorial. Que no lo conozca, pues en mi gatito, que siempre os lo enseño muchísimo por mi perfil de Instagram, que si no me seguís, ir a seguirme por allí, porque por allí como siempre estoy más al día y os voy contando más al detalle pues cada día lo que voy haciendo y enseñándoos expolier de cada proyecto de costura nuevo que saldrá cada semana. Como os decía, una vez que la tengo pegadas, en este caso al Foam, pues simplemente recortamos por el contorno y ya tendríamos cada pieza lista y entretelada para coser. Después cogemos una pieza y desde el lateral de la parte de arriba hacia abajo vamos a marcar 14 centímetros y lo mismo marcaremos desde abajo hacia arriba. Desde esas marcas hacia adentro vamos a marcar 6 centímetros y uniremos esas marcas con una línea recta, y lo mismo haremos en el otro lateral de esta pieza. Esto lo marcaremos en ambos laterales del alto de la pieza. Seguido pasaremos a recortar esos 2 rectangulitos que nos quedan en la parte del centro sobrante y ya tendríamos la forma, lo que sería el patrón de nuestro neceser. Y si estáis haciendo 2 neceseres al igual que yo, pues simplemente con esta pieza marcaremos en la otra pieza esos 2 trocitos de ambos laterales, como veis, poniendo esta pieza sobre la otra, y una vez marcados pues recortamos exactamente igual. Al final decidí darle un poquito de forma al neceser en la parte de arriba para que no quedase tan abierto. Para ello vamos a marcar 3 centímetros hacia adentro desde los laterales de la parte de arriba. Como veis, en cada esquinita unimos esas marcas con la esquinita de la parte de abajo de los rectángulos del centro, como veis, y recortaremos cada extremo. De esta forma le daremos una forma más bonita a la parte de arriba nuestro neceser y así no quedará tan abierto. Esto lo haremos en los 4 laterales, y si estáis haciendo 2 neceseres al igual que yo a la vez, como dije al principio, pues simplemente cogemos esta misma pieza, la colocamos encima de la otra como hemos hecho previamente y simplemente marcamos los 4 laterales, o como yo, ya veis que lo estoy recortando directamente. Después cortaremos 2 piezas del forro usando de referencia la pieza del exterior y 2 cremalleras con la medida del lateral de la parte de arriba de la pieza del exterior. Y con todo listo vamos con la confección de nuestro neceser. Vamos a abrir la cremallera por completo, colocamos cada lateral en cada lateral de la parte de arriba y de abajo de la pieza principal enfrentando los derechos, colocamos su pieza del forro como veis igualmente enfrentando los derechos, sujetamos la cremallera con las pinzas y le pasamos una puntada a cada lateral con el prensatelas para coser cremalleras. Una vez hecho, le damos la vuelta a esta pieza y le pasaremos una puntada de refuerzo muy pegadita a cada lateral de la cremallera. Seguido plegamos esta pieza e introduciremos el cursor de la cremallera una vez hasta dejarla cerrada por completo y una vez más hasta dejarlo en la parte central. Como veis, al cerrar la cremallera nos aseguraremos muy bien de que cada costura de los cuadraditos casen perfectamente para que de esta manera al cerrar la cremallera no quede descuadrado.
Seguido vamos a darle la vuelta a nuestro neceser con muchísimo cuidado de que no se nos abra la cremallera. Hacemos coincidir perfectamente la costura de la cremallera, como veis, esos extremos sujetamos con las pinzas los laterales de la cremallera, como veis, tanto de la pieza del exterior como del forro, y le pasaremos una puntada a cada lateral dejando un huequecito sin coser en uno de los laterales del forro, en esa parte central de la esquinita, para que después le podamos dar la vuelta. Una vez hecho, recortaremos un poquito el exceso de tela de cada lateral, sobre todo los extremos de la cremallera, para que de esta manera no queden tirantes al darle la vuelta y sobresalgan muy bien hacia afuera. Cortamos también un poquito el sobrante de tela, como veis, de las esquinitas de la parte de abajo, para que así no quede abultado al pasarle la costura. Marcamos también con un piquete el centro de la parte de abajo de la esquinita, guiándonos por el plegado de la parte de abajo, y seguido vamos a plegar cada esquinita haciendo coincidir la costura de ambos laterales con ese piquete central. Como veis, de esta manera quedarán las esquinitas perfectas, ya que es una pieza entera, no lleva costuras en la parte de abajo, y para ello marcamos el centro para que así coincida con la costura de ambos laterales y queden las esquinas perfectas. Las sujetaremos con las pinzas y le pasaremos una puntada al ancho de nuestro prensatelas, y lo mismo haremos con las esquinitas de la pieza del forro. Una vez hecho, recortamos un poquito el exceso de tela de cada esquinita para dejarlo lo más recto posible, tanto de la pieza del exterior como del forro, y le daremos la vuelta a nuestro neceser por ese huequecito que dejamos sin coser por uno de los laterales de la pieza del forro, sacando muy bien cada esquinita hacia afuera y cada extremo de la cremallera. Abro paréntesis para decir que la técnica del patchwork me encanta. Es un poquito laboriosa, pero el resultado merece la pena porque queda súper bonita y me parece una opción perfecta para reciclar esos retales que nos van sobrando de proyectos de costura, además de crear con ellos un recuerdo muy bonito, ya que conforme vamos utilizando este neceser, cada vez que lo veamos o utilicemos, nos recordará cada cuadradito a cada proyecto de costura que hayamos hecho con esa tela. Y una vez que le demos la vuelta, cerraremos ese huequecito que dejamos sin coser, o bien con unas puntadas a mano o con una puntada con la máquina de coser. Y ya tendríamos nuestro neceser totalmente terminado. Como veis, la confección simplemente os he enseñado cómo hacer un neceser, ya que la confección es la misma. Os lo digo por si estáis haciendo dos neceseres a la vez, al igual que yo, como decía al principio, pues la confección es la misma para ambos. Aquí os enseño el otro. La verdad es que estoy súper contenta con el resultado, queda monísimo y, como os decía, es una súper buena opción para aprovechar esos retales de tela que nos van sobrando de otros proyectos de costura. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y que lo pongáis en práctica. Nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. ¡Feliz costura! ¡Chao!